¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 4 del curso de geometría, el cual titula Transformaciones geométricas en el plano cartesiano. Empecemos. ¿Qué son las transformaciones geométricas en el plano cartesiano? Las transformaciones geométricas son correspondencias que asocian dos puntos en el plano cartesiano, debido a que la modificación de la posición de un primer punto determina la posición de un segundo, que es el homólogo del primero. Las principales formas de transformaciones son la simetría, la traslación y la rotación. Simetría en el plano cartesiano. Simetría puntual en un punto. En el siguiente gráfico se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos P, Q y P' con sus respectivas coordenadas. Si la longitud del segmento PQ es igual a la longitud del segmento QP', entonces se cumple que el punto P' es simétrico del punto P con respecto del punto Q. Su notación o representación es la siguiente y se lee P' es simétrico P con respecto a Q. Además, en el siguiente cuadro se muestra cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas del punto P y del punto Q. Simetría puntual en una figura. En el siguiente gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubican las figuras F' y F, y además se ubica el punto Q. Luego, en la figura F se ubican los puntos A, B y C con sus respectivas coordenadas, y en la figura F' se ubican los puntos A', B' y C' con sus respectivas coordenadas. Luego, si se cumplen las siguientes tres condiciones, es decir, que el punto A' es simétrico a con respecto a Q, el punto B' es simétrico a B con respecto a Q y el punto C' es simétrico a C con respecto a Q, entonces se cumple que la figura F' es simétrico a la figura F con respecto al punto Q. Además, en los cuadros inferiores se muestra cómo hallar las coordenadas de los puntos A', B' y C' en función de las coordenadas de los puntos A, B, C y Q. Traslación en el plano cartesiano. Traslación de un punto. En el siguiente gráfico se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos P y P'. Además, también se ubica el vector V, cuya longitud mide D. Luego, si el segmento P' es paralelo y congruente al vector V, y además el vector V parte del origen de coordenadas, entonces se cumple que el punto P' es la traslación del punto P en dirección y sentido del vector V. Su notación o representación es la siguiente. Luego, en el siguiente cuadro se muestran cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas del punto P y del vector V. Traslación de una figura. En el siguiente gráfico se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubica el vector V y las figuras F y F'. Además, en la figura F se ubican los puntos A, B, C y en la figura F' se ubican los puntos A', B', C'. Luego, si se cumplen las siguientes tres condiciones, entonces se cumple lo siguiente, que la figura F' vendría a ser la traslación de la figura F en dirección y sentido del vector V. Además, en los siguientes cuadros se muestran cómo hallar las coordenadas A', B' y C' en función de las coordenadas de los puntos A, B, C y del vector V. Rotación de un plano cartesiano. Rotación de un punto. En el siguiente gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos C, P y P' con sus respectivas coordenadas. Además, también se muestra el ángulo alfa. Luego, si la longitud del segmento CP es igual a la longitud del segmento CP' y el punto C es el centro de giro, entonces se cumple que el punto P' es la rotación del punto P con respecto a C con una magnitud de alfa. Su notación o representación es la siguiente. Luego, en el siguiente cuadro se muestran cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas de los puntos P, C y del ángulo alfa. Rotación de una figura. En el siguiente gráfico se muestra la figura F' y la figura F. Además, también se ubica el punto C. Luego, en la figura F' se ubican los puntos P', Q' y R', y en la figura F se ubican los puntos P, Q y R. Luego, si se cumplen las siguientes tres condiciones, entonces se cumple lo siguiente, que la figura F' es la rotación de la figura F con respecto al punto C con una magnitud de alfa. Luego, en los siguientes cuadros se muestran cómo hallar las coordenadas de los puntos P', Q' y R' en función de las coordenadas de los puntos P, Q, R y del ángulo alfa. Resolvamos ahora un ejemplo de aplicación. Hay el punto simétrico P con respecto al punto cuyas coordenadas son -2 y -1. Resolvamos.
En la figura se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos P, cuyas coordenadas son menos 5, menos 3, y el punto Q, cuyas coordenadas son menos 2, menos 1. A mí me piden hallar el punto simétrico P con respecto a Q. En la figura se observa que PQ es igual a QP', por lo tanto P' es el punto simétrico a P con respecto a Q. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto simétrico X' y Y se pueden hallar en función de las coordenadas de los puntos P y Q. Es decir, X' va a ser igual a 2x0 menos X, reemplazando X' es igual a 1. Luego, Y' va a ser igual a 2y0 menos Y, reemplazando obtenemos que Y' es igual a 1. Por lo tanto, las coordenadas del punto simétrico P' son 1 y 1. Ejemplo de aplicación 2. Hay el radio vector del punto resultante de la traslación de A si este punto ha sido trasladado siguiendo la dirección de la flecha cuyas coordenadas son 0 y menos 8. Resolvamos. En la figura se aprecia el plano cartesiano XY donde se ubica el punto A, cuyas coordenadas son menos 3 y 2, es decir, X es igual a menos 3 e Y es igual a 2. Además, se ubica la flecha V, cuyas coordenadas son 0 y menos 8, es decir, X sub 0 es igual a 0 e Y sub 0 es igual a menos 8. Luego se observa que el punto A' será la traslación del punto A en dirección de la flecha V, cuya notación es la siguiente. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto trasladado se pueden hallar en función de las coordenadas del punto A y de la flecha V, es decir, X' va a ser igual a X más X sub 0, reemplazando obtenemos que X' es igual a menos 3. Luego Y' va a ser igual a Y más Y sub 0, reemplazando obtenemos que Y' es igual a menos 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto A' serán menos 3 y menos 6. A mí me piden hallar el radio vector al punto A', es decir, me piden hallar la longitud de la flecha que parte del origen y que va hasta el punto A', el cual se calcula como la raíz cuadrada de X' al cuadrado más Y' al cuadrado. Reemplazando obtenemos que el radio vector al punto A' será igual a 3 por la raíz cuadrada de 5. Ejemplo de aplicación 3. Hay el producto de las coordenadas de A' si dicho punto es resultado de la rotación de 60 grados de A con respecto al punto cuyas coordenadas son menos 3 y 2, en sentido antihorario. Resolvamos. En la figura se observa el plano cartesiano XY donde se ubica el punto A cuyas coordenadas son 1 y 2, es decir, X es igual a 1 e Y es igual a 2. Además también se ubica el punto C cuyas coordenadas son menos 3 y 2, es decir, X sub 0 es igual a menos 3 e Y sub 0 es igual a 2. Luego se observa en el gráfico que A' será la rotación del punto A 60 grados en sentido antihorario con respecto del punto C, cuya notación es la siguiente. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto rotado se pueden hallar en función de las coordenadas del punto A y del punto C y de la medida del ángulo en rotación. Es decir, X' va a ser igual a X sub 0 más X menos X sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo de rotación menos Y sub 0 multiplicado por el seno del ángulo de rotación. Reemplazando obtenemos que X' es igual a menos 1. Luego, Y' va a ser igual a Y sub 0 más X menos X sub 0 multiplicado por el seno del ángulo de rotación más Y menos Y sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo de rotación. Reemplazando obtenemos que Y' es igual a 2 más 2 por raíz cuadrada de 3. Luego, a mí me piden hallar el producto de las coordenadas de rotación, es decir, X' por Y'. Multiplicando obtenemos que X' por Y' va a ser igual a 2 menos 2 por raíz cuadrada de 3. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 3, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 116 y 121. Muchas gracias.